Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Pudieron leer algo? ¿Pudieron ver el video de la clase grabada? Cuéntenme un poquito. ¿Qué me pueden decir de la historia de la responsabilidad civil, de la evolución que ha tenido a lo largo de la historia? Nada. ¿Les queda alguna duda? Profe, buen día. Buenos días. No, nada, una nota que había notado que usted mencionaba en el video, que comienza hablando de cómo ha sido esa evolución, y decía que podemos mirar ciertas notas o criterios de evolución que se caracterizan básicamente por un movimiento desde la individualidad hacia la sociabilización. Perfecto. Bien. ¿Qué más? ¿Por qué les parece a ustedes que es importante estudiar la historia de la responsabilidad civil? ¿Qué es lo que nos aporta? Porque obviamente el objetivo del curso no es tanto conocer la historia, como ha sido el sistema de responsabilidad civil en el pasado, sino saber cómo funciona al día de hoy y en Uruguay. Pero, ¿qué es lo que les parece a ustedes, que han notado de lo que han leído o de lo que han visto, que les parece que puede brindar trascendencia y aporta a lo que es la responsabilidad civil hoy? ¿No escuchas algo? No. Uy, yo tampoco. A ver si... Ay, ¿Qué opinan? A ver acá lo que escriben en el chat. Para entender cómo funciona hoy está muy bien. Primero se dio en clase el derecho romano, luego el derecho canónico, el vicio, la escuela naturalista, por una naturalización, muy bien. Para entender cómo funciona a día de hoy los cambios y los procesos, que está presente en las sociedades primitivas. Bien, ahora, en las sociedades primitivas, ¿la responsabilidad civil funcionaba como funciona hoy o era distinta? Era distinta porque estaba basada en la revancha. Tipo, alguien te agredía y como respuesta a eso, vos también agredías, entonces eso llevaba a agresiones constantes. Y es por eso, tipo, que está como bueno ver a la evolución de la responsabilidad para ver cómo se pasa, tipo, justamente de esa revancha de violencia con violencia, para pasar, tipo, como a la respuesta que tuvo el hombre, por así decir, para resolver esos problemas. Por eso es que no es una herramienta natural, sino que es una herramienta creada por el mismo hombre. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Funcionaba bien eh, un sistema de años basado en la revancha individual o qué problemas generaba? Puede ser, profesor, que uno de los problemas que se daban era que las comunidades no participaban en la gestión del problema, entonces, digamos, el que fuera solamente vengativo lo hacía algo muy básico y muy poco civilizado. ¿Puede ser? Perfecto, muy bien. Fíjense lo siguiente, inicialmente la respuesta era la venganza porque las sociedades entendían que era un problema individual, privado de los individuos, en el cual la sociedad no tenía que meterse. ¿Ah? Sin embargo, en determinado momento se observó que esa venganza generaba, como bien decían ustedes, una cadena de venganzas, y eso dejaba de ser un problema privado, individual, y esa cadena de venganza generaba una situación de violencia que afectaba ya a la sociedad. Y ahí es donde la sociedad empieza a darse cuenta de que no puede dejar librado el tema de los daños exclusivamente a los particulares y que tiene que intervenir. ¿Sí? En esa intervención que se da, no sé si recuerdan de lo que han leído o visto, que primero se hace una discriminación entre dos tipos de situaciones, entre dos tipos de delitos en el sentido que se le da en derecho romano, no como delito penal actual. ¿No? ¿Recuerdan cuáles eran esas situaciones?
esas dos categorías que diferencian el principio de la sociedad para ver cuándo interviene y cuándo no? Profe, Buenos ¿eran días, los delitos profesor. públicos y privados? Exactamente. Delicte crimina, perfecto, los públicos y los privados muy bien. Perfecto. Hay un punto que es el que a mí me parece más importante de toda la evolución, y es que nosotros solemos decir de que la responsabilidad civil, como la conocemos hoy, ya existía más o menos en otros términos, pero bastante similares, en el derecho romano. ¿Tá? Y que en definitiva el derecho romano tiene la virtud de ser atemporal, o sea que es un sistema tan perfecto que pudo aplicarse en sociedades muy diferentes entre sí. Recuerden que el Imperio Romano era expansionista y fue conquistando territorios con culturas muy distintas, pero a su vez dentro del Imperio Romano, que duró 13 siglos, logró tener vigencia durante todo ese periodo tan extenso, ¿no? Imagínense, las personas y las sociedades al inicio del Imperio Romano eran muy diferentes a las que eran al final. Pero además, no solo imperó durante el Imperio Romano y en los países que iba conquistando, las regiones que iba conquistando, sino que logra tener trascendencia luego de que cae el Imperio Romano. ¿Ah? Lo que me parece muy interesante cuando uno profundiza en estos conceptos es ver que muchos de estos institutos, o por no decir todos, respondieron a una razón política, histórica determinada cuando aparecieron. Se buscaba algo muy concreto cuando se crearon estos institutos. Entonces, cuando los pretendemos aplicar fuera del contexto socioeconómico e histórico para el cual se crearon, me parece que será necesario de ver si realmente al día de hoy, donde lo queremos aplicar, por ejemplo en Uruguay, tenemos un contexto socioeconómico similar que justifique que eso se aplique. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. A ver acá, que me escriben. Puede ser que la responsabilidad civil en la época romana sea la lex Aquilia, como si fuera una pre-responsabilidad civil. Bueno, en realidad no solo tenemos la lex Aquilia en la etapa romana, ¿no? Tenemos una serie de disposiciones, ustedes los que han leído veían que es un derecho de carácter más bien procesal. Más que consagrar derechos sustanciales, lo que se consagraban eran facultades para lo que serán los jueces de hoy, que eran los que tenían que resolver los conflictos que se presentaban. ¿Ah? Por eso es un derecho procesal, derecho de asignar facultades. Estos sujetos podían basarse en resoluciones anteriores y aplicarlas analógicamente y así ir extendiendo la aplicación. ¿Sí? En cierto momento, los plebeyos, que era, digamos, el sector social no patricio, o sea, no pudiente, que no tenía los medios de producción, empezó a reclamar que este sistema les era injusto. Primero, porque no había normas escritas, y segundo, porque quien resolvía y aplicaba las normas era justamente la clase a la cual ellos no pertenecían, los patricios. Entonces decían, resuelven otros nuestras situaciones, o las situaciones que nos vinculan a nosotros con ellos, y encima lo hacen en base a reglas no escritas, que son mucho más manipulables. A partir de esa presión que generaron, fueron logrando tener su propia asamblea, que se llama Asamblea de la Plebe. Producto de una de esas asambleas de la plebe es que resulta un cuerpo normativo que luego se extiende y se aplica también, por su generalidad, a los propios patricios. ¿Sí? Pero no es solo la lex Aquilia. Hay momentos anteriores a la lex Aquilia y momentos posteriores que nos van marcando una evolución. ¿Ah? El ejemplo que yo les quería dar de lo que veníamos hablando recién, de cómo a veces se han creado institutos en derecho romano, pensados en situaciones particulares, y que hoy los aplicamos sin pensar mucho por qué, es por ejemplo la responsabilidad por hecho ajeno. ¿Qué pasaba? Ustedes recuerdan que en Roma existía la esclavitud, ¿sí? Es decir, que había personas que no tenían personería jurídica, no se les reconocía su personería, la capacidad de ser titulares de derechos y obligaciones, y que pertenecían a un amo, ¿sí? A un pater familias. Si estas personas cometían una acción que generaba un daño a un tercero, el damnificado, si quería reclamar contra el esclavo, se iba a encontrar con la situación de que ese esclavo no tenía patrimonio, no tenía cómo cobrarse. ¿Sí?
Por eso es que es necesario establecer una fricción que permita reclamar contra un patrimonio existente. ¿Qué patrimonio existente tenemos cercano a quien cometía el daño, al esclavo? Y bueno, justamente el de su amo. Por eso es que el amo es llamado a responder por su propio esclavo. Ahí es que nace el concepto de responsabilidad por hecho ajeno. ¿Tá? Desde el momento en que dejamos de tener esclavitud y todos los individuos de la especie humana son reconocidos como personas y por tanto tienen un patrimonio, esta ficción, esta necesidad de hacer que alguien responda por otro porque el que causó el daño no tenía patrimonio, ya deja de tener razón de ser. Entonces, al día de hoy, la responsabilidad quizás del empleador por el empleado, o cualquier otra de las responsabilidades del 1324 por hecho ajeno, 1324 del Código Civil, podríamos cuestionarnos si continúan teniendo razón de ser o no. ¿No? Y algo similar en esta línea podemos ver con la responsabilidad del hecho de las cosas. Las cosas, como saben, son, en principio, carecen de voluntad, entonces no pueden generar una acción por sí mismas. Digo en principio, porque hay un debate actual bastante grande sobre aquellas cosas que funcionan con inteligencia artificial y sobre todo que pueden generar conocimiento a posteriori de su creación mediante la interacción con otras cosas. ¿No? Saliendo de esa salvedad, las cosas en sí no pueden de por sí tener acción, generar un daño, sino que hay una actividad humana detrás, ya sea moviendo la cosa o habiéndola diseñado. ¿Bien? Este eufemismo, esta referencia a la responsabilidad por hecho de las cosas, quizás tenga justamente su raíz en el derecho romano por el hecho de que los esclavos eran considerados cosas. Y allí teníamos un sujeto capaz de actividad humana, capaz de tener una acción, pero que era considerado cosa y no persona. Nuevamente, desde el momento en que ningún humano es considerado cosa, quizás hablar de responsabilidad por hecho de las cosas también carece de sentido. ¿Bien? Por supuesto que más allá de lo que estamos diciendo, puede haber alguna justificación de índole práctico que permite mantener estas categorías teóricas. Por ejemplo, y los que han visto la parte del video, leído sobre la industrialización, allí se verifica una producción en masa, en gran escala, que genera una repetibilidad del daño, sin que en muchos casos se pueda identificar si se verifican o no todos los elementos de la responsabilidad. Justamente, aplicar a esto la categoría de la responsabilidad por hecho de las cosas permite simplificar el proceso de responsabilidad y lograr una mayor indemnizabilidad de la víctima. ¿Sí? Pero son razones prácticas y no tanto teóricas de por qué se justifica o no se justifica el día de hoy la responsabilidad por hecho de las cosas. ¿Bien? Ahora bien, del sistema de responsabilidad civil tal cual como lo conocemos hoy, ¿no? ¿Cuál es la principal nota que no encontramos en el derecho romano y que aparece con posterioridad? La reparación integral del daño. Muy bien. La función de resarcir que tiene la responsabilidad. ¿Sí? Porque en el derecho romano, básicamente, la responsabilidad civil existía como tal o era un apéndice de otra categoría. ¿Qué piensan? De la responsabilidad penal, muy bien, Adrián Lescano. Exactamente, era una regulación más bien de responsabilidad penal. Era un apéndice de otra categoría, profesor. Exacto, y como escriben, acá me preguntan si puedo repetir la pregunta. Si el sistema del derecho romano implicaba tener por objetivo la responsabilidad civil o no, o era simplemente la responsabilidad civil un apéndice de otra categoría. Y como bien dicen los compañeros, era un apéndice de otra categoría, que era la responsabilidad penal. Lo que se haría, me preguntan si puedo aceptar compañeros que se sí, acepto, perfecto. Lo que se regulaba era la responsabilidad penal. Lo que se buscaba era castigar a el que había dañado a otro. En ese castigo aparece una función de resarcimiento, pero no porque sea un objetivo central, sino porque que una persona tenga que resarcir a otra era visto como un castigo, como una forma de que tuviera que pagar
un precio por haber alterado la paz pública. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entiende esto? Bien. ¿Qué más me pueden decir de la evolución histórica? Te quería comentar una cosa que me pareció interesante, y es Bien. que en realidad algunos autores señalaban que la compensación en realidad lo que implicaba era la extinción de la posibilidad de vengarse, o sea, como un estadio anterior a, a la compensación por el daño. Y en realidad todos los autores señalaban que la compensación la cumplía una función de ahorrarle a la víctima recurrir a la violencia. Exacto. Sí, que inclusive esa referencia es criticada por otros autores, ¿no? Unos dicen que es que la víctima, cuando es dañada, tendría un derecho natural a vengarse. Y de alguna forma se le tiene que compensar a esa víctima el quitarle ese derecho. Si nosotros queremos que la, que la víctima no se vengue, porque entendemos que eso es malo para la sociedad, bueno, lo tenemos que compensar, pagarle un precio por exigirle que renuncie a su derecho a la venganza. En una concepción diferente, el monto de la indemnización no es un precio para que la víctima renuncie a la venganza, ¿sí? Sino que es un castigo al ofensor por haber alterado la paz pública. Pero bueno, obviamente son interpretaciones. Podemos saber efectivamente qué Profe, es lo que... Sí, adelante. no, era solo para decirle a un compañero, Alejandro Russo, que apague el micrófono porque no se lo escucha. Ahí lo hago, perfecto. Bueno, y saliendo del derecho romano, ¿no? Que de lo que ha venido posteriormente, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué opinan? ¿El derecho A mí lo que, canónico? Sí, adelante. no, yo iba en realidad a puntualizar sobre lo que sucedió en la industrialización, Bien, y en realidad es la aparición de la responsabilidad objetiva como un factor de atribución que en realidad tiende a proteger en mayor medida a la víctima, ¿no? Eso me parecía interesante como analizarlo también hoy en día. El hecho de que existan responsabilidades objetivas implica que la víctima tiene una posición mejor a los efectos de poder ser resarcida. perfecto. Está muy bien. Sí, fíjense que la responsabilidad objetiva en realidad encuentra su auge en la industrialización, pero estrictamente no es que haya aparecido en ese momento. En el propio derecho romano existían situaciones de responsabilidad objetiva. De hecho, recuerdan los que han visto el video o leído el material, que la culpa es un concepto que aparece tardíamente a lo largo de la evolución. ¿Sí? Primero como un elemento a tener en cuenta, que eso, ¿recuerdan cómo es que aparece la culpa en el sistema? Buenos días. Buenos días. En realidad la culpa no está originariamente, sino que en realidad como que a partir de cómo se empezó a expandir el imperio, empezaron a conquistar diferentes territorios, pero en vez de imponerle sus culturas, empezaron como a adaptarse a las culturas de ellos, y fueron ampliándola, pero en cierto punto se volvió tan complicado que comenzaron a considerar que una forma importante era establecer la culpa como en relación a los daños. Exactamente, está muy bien lo que tú decís. Esa política que tenía Roma de conquistar y en vez de imponer su cultura, asimilar las culturas de los demás, tuvo su lado muy positivo, que es que se enriqueció culturalmente. ¿Sí? Incorporó nuevos conocimientos, nuevos conceptos y demás. Pero tiene su aspecto negativo, y es que intentar de generar convivencia entre culturas diferentes muchas veces genera contrastes y problemas de adaptación. Bueno, en ese mix de culturas que se verificó, por lo que dicen los historiadores, Roma era una situación, una sociedad muy difícil de vivir, ¿sí? Con una gran pérdida de valores, con grandes crisis de relacionamiento entre los sujetos y demás. Eso llevó a que cuando conquistan Grecia y perciben la propia influencia de los griegos, que para algunos en realidad los griegos son los propios fundadores de Roma, en algunas de las teorías, dicen que los griegos que ya venían desarrollando el concepto
de la moral y de la culpa, incorporan ese concepto. Los romanos toman el concepto de la culpa de Grecia para intentar de alguna forma de tener un control social, ¿sí? De buscar generar un principio común, una escala de valores comunes que permitiera una mejor convivencia. Una de las aplicaciones que tuvo la culpa es hacerle incidir en materia justamente de responsabilidad, ser un factor llamado a tener su peso en aquellas situaciones que tenemos que resolver, si correspondía indemnizar o no. ¿Sí? Que en ese caso, recuerden, correspondía castigar o no, la indemnización era una consecuencia. Pero luego, el principio general de responsabilidad por culpa aparece tardíamente, luego del derecho romano. Ahí la culpa era un factor más junto con otros, pero que la regla como tal, de que para que se responda en principio lo que se requiere es la culpa, lo vemos luego. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, del derecho canónico, ¿qué es lo que podemos señalar como Buenas, acción? Bueno, buen día, ¿se me escucha? perfectamente. Bien, del derecho canónico, el derecho canónico, una de las cosas que incorpora es la reparación integral de los daños, que este concepto quiere decir que lo que se buscaba reparar en ese momento era únicamente el daño que se había generado y ni más ni menos. Y a partir de ese derecho es que Santo Tomás crea o constituye la teoría de la restitución. Y una cosa importante importante no, pero que me llamó bastante la atención de dicha teoría, es que lo que hacía era que se basaba en la clase social, tanto del dañado como del que dañaba, para tener así en cuenta cuánto sería el monto de la resarcición, digamos, que iba a tener ese daño que se generaba. Perfecto. Bien. Sí, fíjense que en toda la evolución que yo les marqué, es bastante eurocentrista, ¿no? Porque nosotros estamos estudiando lo que ha sido la evolución de la responsabilidad civil en Europa, básicamente en el sistema franco-español, marcando algunos elementos que provienen del derecho de Gran Bretaña, algunos aspectos del derecho alemán, pero no mucho más que eso, ¿no? Y lo que es América, obviamente, tributa a la evolución europea. Sí, y si ustedes quieren, si nos da el tiempo, vamos a intentar hacer una incursión en cómo ha evolucionado todo esto en otros sistemas, ¿no? Básicamente en el derecho musulmán, que como saben abarca muchísimos países, en el derecho chino, pero bueno, a título inicial, no van a encontrar allí demasiada divergencia con lo que hemos visto, ¿no? Porque ambos derechos siempre también se han nutrido del propio derecho europeo. ¿Sí? Eso después veremos cuando estamos de tiempo, y si no nos llega, igual yo les subo un material para que lo puedan por lo menos bichar y tener una noción. Sobre todo a mí me interesa mucho que sepan lo que es el derecho chino, por lo menos leyendo un breve artículo, porque fíjense que es un cuarto de la población mundial, ustedes se van a enfrentar a un mundo de mucha interacción con China, y bueno, creo que parte del aporte de esta materia podría ser que ustedes conozcan cómo funciona todo esto allí, ¿no? Yo creo que tienen un material subido en EVA sobre el derecho chino, que es una ley de 2019 que justo pues, hubo una modificación ahora que se tendrá que actualizar. Sí, perdón. No, disculpe que lo interrumpe, pero No, se adelante. cortó bastante. No sé si podría repetir, en el chat están diciendo que se cortó, a mí también se me cortó. Que se les cortó. No, lo que yo les decía es que esta presentación que yo les subí, el material y el video, responde a la evolución, pero más bien en Europa, ¿sí? Focalizado en lo que ha sido las raíces para llegar al Código de Napoleón, luego los códigos decimonónicos, ¿no? O sea, todos los códigos que dependen del Código de Napoleón, y haciendo algunas referencias al derecho angloamericano, al derecho alemán y visigodo, también como una consecuencia del derecho alemán, y el derecho de las Américas que de alguna forma sigue la raíz napoleónica. ¿tá? Lo que estamos dejando de lado allí es básicamente África y Asia. ¿tá? En el caso de África, yo les iré haciendo a lo largo del curso una referencia, pero básicamente lo que sucede es que responde al derecho de aquellos países que lo colonizaron.
¿sí? No hay una evolución, por lo menos conocida, anterior a la etapa de la colonia. O por lo menos yo no conozco ninguna investigación que les pueda acercar. ¿no? Después, en Asia, hay dos regímenes que a mí me interesarían que ustedes conozcan. Uno es el derecho musulmán y otro es el derecho chino. Respecto al derecho musulmán, si nos llegara el tiempo, quizás acercamos a algún invitado para que les pueda hablar del tema. Pero bueno, ya les adelanto que no tiene demasiada evolución. Se basa mucho en lo que es el derecho alemán y el derecho francés. Y en el caso del derecho chino, allí hay algún artículo que yo le subí a Eva sobre cómo está regulado el sistema chino, que les decía que ha tenido una modificación bastante reciente, que les tendría yo que actualizar para que no les quede obsoleto. Lo más interesante del derecho chino es que quizás también como respuesta a lo que es su cultura, incorporan como una de las consecuencias de la responsabilidad no solo el indemnizar, sino también el tener que pedir perdón. ¿no? Y me pareció sumamente interesante. Pero bueno, eso, como les digo, pueden echar el material cortito que yo les dejé para acercarse a eso, y si nos llega el tiempo en el curso, por ahí profundizamos un poquito en la responsabilidad civil y el derecho comparado. Sí hay un artículo que tienen en EVA que a mí me interesaría mucho que lean, que es de una autora francesa que se llama Lambert Fabre. ¿sí? Déjenme ver cómo se los guardé en EVA para que lo puedan individualizar. Bueno, lo tienen en el módulo que se llama Generalidades de la Responsabilidad, más o menos por la mitad dice Lambert Fabre, Evolución de la Responsabilidad. ¿sí? Ese artículo me interesa que lo miren, o que lo lean, porque les marca un poquito algo que se señala actualmente como muy trascendente en esta evolución, que es el cambio de perspectiva. Cómo se ha dejado de poner el foco en el ofensor, en castigar al ofensor por haber actuado mal, y pasar ese foco a reparar a la víctima. Y eso tiene un montón de consecuencias. Lo que yo le decía, las pretensiones de unificación de la responsabilidad civil y de la responsabilidad contractual y extracontractual, el suplir el factor de atribución subjetivo para el factor de atribución objetivo, etc. Bien, eso si pueden leerlo, les agradezco. Bien, ¿qué más me pueden decir de la evolución? ¿Alguna duda que les haya quedado de lo que han leído? ¿No? A mí me queda una duda en realidad sobre lo de justicia distributiva y justicia conmutativa y jubileo. ¿Lo podría dar un repaso, por favor? De justicia distributiva conmutativa. Bien. Te voy a presentar, les voy a compartir la pantalla para explicarles eso. Dame un segundito. Está al final. Según diapositivas. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, bien. Me tapa esto. Ahí está. Bien. ¿Dónde está? Está Bueno, bajo el bueno. título de Santo Tomás. Ah, bajo el título de Santo Tomás. Ah, bien. La justicia conmutativa es un concepto, bueno, ambos conceptos no dependen de Aristóteles y ustedes lo van a estudiar en filosofía del derecho. Básicamente, la justicia conmutativa lo que busca es reparar una situación, ¿sí? Si yo tomo algo que es tuyo, tengo que devolvértelo, ¿bien? En principio, por eso es que lo que se dice es que la justicia conmutativa es la que se acerca más a la idea de responsabilidad civil. En cambio, la justicia distributiva, lo que se hace no es tanto devolverle a una persona lo que le pertenece, sino distribuir riquezas en una sociedad. ¿Bien? En la responsabilidad civil, si bien pareciera que la justicia conmutativa es la que prima, hay valores de justicia distributiva. Y justamente, analizando el derecho canónico, es que conviene hacer referencia al jubileo. ¿Saben cuál es el concepto de jubileo? No sé, los
aquellos compañeros de la clase que tengan una formación cristiana o judía, lo pueden llegar a conocer. ¿Quién sabe lo que es el jubileo? Buscando el concepto, encontré que era un festejo que se hacía de los judíos, ¿no? De la religión judía. Sí, exacto. Que bueno, Se ojo, al día perdonaban de las hoy, deudas. exactamente. Lo que sucedía era que, bueno, eso fue cambiando en cuanto a la periodicidad a lo largo de la historia, pero en un periodo bastante extenso, cada 50 años, se perdonaban las deudas y se hacía de ese modo una redistribución de la riqueza. ¿Sí? Era una igualación, una distribución. Por eso el sistema funcionaba con una faceta distributiva. Inclusive, hay algunos historiadores que dicen, ¿no?, que las razones políticas que llevaron al asesinato de Jesús no responden tanto a que decía que era el Hijo de Dios y demás, sino que él venía diciendo, che, miren que hace 2 periodos que no se viene haciendo el jubileo, toca hacer el jubileo, ¿no? Y bueno, los sectores poderosos de ese momento no les hacía ninguna gracia tener que redistribuir sus riquezas. Y bueno, dicen que esas fueron las razones económicas que estuvieron detrás del asesinato de Jesús, ¿no? Pero bueno, obviamente esto es historia de hace 2000 años atrás, y no lo podemos verificar, es solamente una afirmación de algunos de los historiadores. Bien, entonces, Profesor, sigue adelante. no, iba a decir que esto va a implicar un periodo de remisión en el cual se van a restituir, como usted dijo, las propiedades compradas y además se van a liberar a los esclavos, por ejemplo. Claro, exacto. Recuerden que la liberación de los esclavos también obedecía a razones económicas, ¿no? Eran parte de la propiedad, es parte de la redistribución del patrimonio. Bien. Bueno, ¿algo más del derecho canónico? ¿Alguna otra duda en general que quieran plantear? ¿No? Bueno, entonces, haciendo un repasito, o habiendo hecho un repasito del material que les mandé, ahora vamos a ponernos a trabajar, que es el objetivo de la clase de hoy. Yo les escribí acá en el chat y voy a intentar de compartirles en pantalla unas preguntas para que trabajen, que son estas. Bien, ahí se las pegué en el chat. Bien. Lo que vamos a hacer, los voy a dividir en subgrupos para que entre ustedes debatan sobre estas preguntas, que intercambien opiniones al respecto, ¿sí? Y en unos minutos volvemos a la sala principal para ver un poquito qué piensan sobre esto. ¿Les parece? Vamos a generar secciones en subgrupos. Son 120, así que vamos a hacer 24 grupos de 5 cada uno. Ahí está. Bueno, este grupo, veo que son solo 3. ¿Están conectados? Sí, profesor. Bien. Perfecto. La idea es que conversen un poquito entre ustedes sobre estas preguntas y que intercambien, ¿bien? Bien, ¿cómo están en este grupo? ¿Están debatiendo entre ustedes? ¿No hay nadie conectado?
Bueno, profe, yo estoy leyendo las preguntas todavía. Bien, y los demás Profe, compañeros. yo no he entendido muy bien. Bueno, la idea es que entre esas preguntas que les hice, ustedes intercambien qué es lo que piensan al respecto. ¿Sí? Violeta, no se te escucha, así te leo el chat. Bien. Bueno, los dejo y voy a otro subgrupo. ¿Cómo están en este subgrupo? ¿Están conectados? Sí, estoy acá. Todavía aún nadie prendió el micrófono. No sé. Bien. ¿Los demás compañeros están? Santiago cree que él no tiene micrófono. ¿Y los restantes dos compañeros? Bueno, si podés, Sofía, intenté intercambiar con Santiago, por lo menos a través del chat, a ver qué piensan Ok. sobre las preguntas Dale, que les hice. ¿Bien? dale, perfecto. Bárbaro. Bueno, este subgrupo, ¿están conectados? Sí. ¿Solamente tú, Florencia, o hay más gente conectada? No sé, están escribiendo, así que creo que sí. Bien, perfecto. La intención es si pueden activar los micrófonos para debatir entre ustedes mejor, y si no, bueno, hazlo por chat. ¿Ah? Ah. Bien. Era una, pero si eras de una clase como más bien alta, la cuantía del daño a pagar era otra. No era eso lo que decía Santo Tomás de Aquino. Acá la propuesta dice si estamos de acuerdo con eso, en realidad, con poner de relieve la situación económica y social de la víctima. ¿Cómo están? ¿Entendieron más o menos la propuesta y demás? ¿Alguna duda? Hola, estamos Hola, profe. analizando la una, viendo Bien, lo de la situación económica y social, y lo estamos analizando. perfecto. Bueno, los dejo tranquilos entonces. Sigan nomás. Gracias. Gracias. Esa recompensación es desproporcionada. Esto no va a permitir que se pueda dar lugar a esta cuantía del daño. ¿Cómo viene este grupo? ¿Alguna duda? No, bien, profe. Bien, perfecto. En Bueno, la 1 sí, yo estoy de acuerdo, como que se trata de determinar qué tipo de daño se hizo, qué realmente fue lo que ocasionó. Y es como, a ver cómo se los puedo decir. Es como la clase social. bien, los dejo tranquilos. Voy a otro grupo. El defensor y el defendido. Claro, yo estoy de acuerdo también con lo que dicen, porque entiendo que es una forma de considerar la situación en que es. Por eso, ellos como que tenían. Bueno, no sé si entró el profe, creo. Así Sí, que. entré para ver si tienen alguna duda, si precisan algo. Nosotros estábamos discutiendo sobre la pregunta 2 y nos surgió la duda de que
veo que o sea, los esclavos eran considerados cosas, ¿verdad? O sea, cosas por sus dueños. Y entonces, ¿cómo es posible que una cosa genere daños? Muy Como interesante. que en esa discusión fue la que estábamos entrando. Está bien, está muy interesante. Bueno, perfecto, los dejo nomás que sean en esa línea y voy a otro subgrupo. Bien. ¿Cómo están en este subgrupo? ¿Hay alguien conectado? Creo que estamos todos conectados. Bien, ¿y están debatiendo entre ustedes? Sí, recién estamos como haciendo como una nota de cada pregunta y viendo lo que Perfecto. estamos respondiendo. Ah, bien, perfecto. Intenten también intercambiar las opiniones individuales de ustedes para generar una opinión del grupo, ¿sí? Sí, claro. Sí. Bueno, ¿alguna duda? No. Por ahora todo bien, profe. Bien, los dejo tranquilos y me voy a otro subgrupo. Dale, gracias. Gracias. Respuesta de atribución objetiva. Ay. Sí, entré simplemente para ver si tenían alguna duda, si precisaban algo. Estamos con la última pregunta, profe. Bien, No nos quedó muy claro porque en el video se habló muy poco, igual de la industrialización. Estábamos como intentando comentarla antes de poder dar una respuesta. perfecto. Bueno, los dejo tranquilos entonces, de otro subgrupo. De acuerdo. No. ¿Cómo están? ¿Alguna duda por acá? Hola, estábamos empezando a contestar la primera pregunta y también nos estábamos preguntando, porque al principio éramos 2 y se suponía que éramos 5 y estábamos esperando a que se unieran más para iniciar. Claro. Bien. Bueno, a veces pasa, ¿no? De que a alguno se le asigna un grupo y no ingresa, porque por ahí se conectó pero no está prestando atención a la clase y demás. De última lo entre los que son nomás. ¿Sí? Sí. Bárbaro. Bueno, ¿alguna duda o los dejo seguir trabajando nomás? Por mi parte, no sé si las compañeras tenían alguna duda. No, todo claro. Bien, perfecto. Bueno, voy a otro subgrupo. En la pregunta 1, ¿estaban de acuerdo con... ¿Cómo vienen acá? ¿Alguna Por duda? ahora, en la última tenemos una duda. Bien. No nos acordamos bien qué era lo de factores de atribución objetiva. Bien. Los factores de atribución son las razones que tiene el ordenamiento jurídico para que una persona sea la que se designa para que tenga que indemnizar el daño. ¿Ah? Y allí hay factores subjetivos u objetivos. Los subjetivos lo que hacen es considerar relevante, valorar cómo actuó la persona que causó el daño. ¿Sí? Y allí es donde aparece la culpa y el dolo, ¿no? En el subjetivo la culpa es que no obró con la diligencia debida y el dolo es que obró con la intención de causar un daño. En cambio, los factores de atribución objetivos, por oposición, no se valora para nada cómo actuó la persona. Es intrascendente, puede haber actuado bien o mal, que igual esa persona es llamada a indemnizar. Allí las razones del sistema son otras. Por ejemplo, que quien ejerció la actividad es el que recibe el provecho económico de la actividad, entonces se entiende que es justo que en contraposición sea quien soporte los daños. ¿Sí? Es lo que se llama riesgo-provecho. También hay una variante que es el riesgo de empresa. Hay otras funciones que son la garantía. ¿No? Son todas razones que prescinden de valorar la actividad o la conducta de quien causó el daño. ¿Sí? Perfecto.
Bien, los dejo tranquilos y me voy a otro subgrupo. Gracias. Nada. Bien, en este subgrupo, ¿cómo están? ¿Hay alguien conectado? ¿Sí? ¿Están debatiendo entre ustedes? Ah, por el chat lo están haciendo. Bien, perfecto. ¿Alguna duda? Bien, bien, perfecto. Vale, los dejo tranquilos entonces. ¿Cómo están en ese subgrupo? ¿Alguna duda? ¿Están conectados? Estamos haciendo por el chat. Sí, profe, estamos hablando por el chat. Bien. ¿Precisan algo? ¿Una aclaración? Teníamos una duda ahí con la tercera capaz. Bien. ¿Cuál es? O sea, en el chat pusimos que era porque en esa época comenzaron a darse mayores problemas, aunque igual yo no lo entendí muy bien eso. Bien. A ver, ¿cómo es? La 3 me dijiste que es la que no entendieron. Sí, A ver, la 3 es, o al ¿por menos qué yo no lo entendí. la industrialización genera el contexto adecuado para el desarrollo de los sistemas de responsabilidad basados en factores de atribución objetivos? Bien, ¿los demás qué piensan? ¿En qué momento se dio la industrialización? ¿Cómo era la producción económica en ese momento? Piensen un poquito en eso a ver si le encuentran la vuelta de por qué había mayor relevancia para los factores de atribución objetivos. ¿Bien? Bueno, los dejo seguir trabajando tranquilos. ¿Cómo están por acá? ¿Están conectados? Sí, ahí vamos. Estábamos debatiendo un poco la última pregunta. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que precisen que les aclare? Yo la última mucho no la entiendo. Bien, piensen cuáles son en la época de la industrialización, cómo era la forma de producir, ¿sí? Y qué particularidad presenta. Y pensando en cuál era la forma de producir, piensen si esa forma de producir generaba más o menos daños y por qué, frente a esa respuesta, es que los sistemas de factor de atribución a objetivos pueden venir a ayudar. ¿Sí? Bueno, los dejo seguir trabajando tranquilos. ¿Cómo están acá? ¿Están conectados? ¿Están debatiendo? Perdón, ¿estaban precisando La ayuda? profe. Sí, estamos confusos con el concepto de factor de atribución objetiva. Bien. Entendemos bueno, que estamos pensando que es cuando el solo hecho de producirse el resultado ya, un resultado dañoso para la víctima, ya genera la responsabilidad para quien supuestamente lo provoca. Puede ser que sea así. Y van bien orientados. Está bien. Con alguna Lo precisión. pensamos. Para este momento está bien lo que están diciendo. Está bien. Muchas gracias, profe. Por Era favor. simplemente eso. Bien, los dejo seguir trabajando más. Bueno. ¿En este grupo hay alguien conectado? Sí, estamos los tres, profe.
Nada más que los dos compañeros no tienen micro. Bien, ¿y están debatiendo por chat? ¿Cómo lo están manejando? Sí, por chat. Estamos pensando. Bien, ¿alguna duda? Creo que no, no sé, los compañeros. Bien, bueno, los dejo tranquilos entonces. Gracias. Chao. Sé cómo vuelvo. Hola. Buenas, ¿cómo vienen acá? ¿Alguna duda? No. No. ¿No? Bien, perfecto. Bueno, los dejo seguir trabajando entonces. Dale. Bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo vienen acá? ¿Están conectados? Bien, sí, vamos, ya discutimos bastante las tres Bien. preguntas. Las pusimos ¿Alguna por ahí duda? por el chat como apuntes. No sé si vos los podés ver en realidad. No, no los puedo dar. ¿Querés que te los mande? ¿Te los reenvíe? Sí, igual ahora vamos a hacer una apuesta en común con todos los demás subgrupos. Bueno, ¿Está? ¿Dudas tienen alguna? no, dudas creo que no surgieron como bastante. Bien, Analizamos, pensamos un poco en realidad nomás. perfecto. Bueno, me voy a otro subgrupo. ¿Cómo están? ¿Cómo vienen acá? ¿Están conectados? ¿Han debatido? Hola. Sí, estuvimos hablando de las primeras dos preguntas. Ahora estábamos por abordar la tercera, que nos parece un poquito la más complicada. Bien. ¿Precisan alguna aclaración? ¿Tienen alguna duda? Sí, yo tengo una duda. Bien. En el pensamiento de Santo Tomás, ¿no? ¿Cómo lo deberíamos ver? O sea, de la visión en aquella época o en esta. Porque nosotros llegamos a una conclusión eh, pensando así, ¿no? Hoy en día sería bastante ilógico que se deba mirar la clase social para saber la cuantía del asunto. Pero en aquella época capaz sería mucho más razonable, porque estamos hablando de cuando dio el salto de ir al cuerpo de la persona a, a calcularse tipo en plata, ¿no? Digamos, que tenía que ver con toda aquella de la ley de talión, que se castigaba a la persona, y ahora se empieza a castigar el patrimonio, que es en ese salto. Y en aquella época, para hacer el primer pensamiento, estaría bastante bien. No Bueno, me sé, parece interesante. Me parece muy interesante el diferenciar el pensamiento de Santo Tomás en el momento y ahora. Nada, si porque algo no están trabajando, que me parece que está muy bien. además, Santo Tomás, capaz, en aquella época, lo veía como algo más religioso, no era tanto de acuerdo a derecho. También en aquella época, para saber la cuantía del asunto, ¿no? Si yo te robo a vos que sos rico, es lógico que el pobre no va a tener fondos atrás para pagarle a un rico, o sea, mucho más. Pero si yo, sin embargo, soy pobre y tú también, ahí es razonable que, que le pague un monto razonable, Claro. porque los dos son, o sea, yo lo veía razonable en aquella época. Hoy, por, por falta de por más normativa, más evolución, lo veo muy diferente. Está Esa bien. era la pregunta. Sí, yo quería decir Adelante, adelante. que nosotros lo razonamos en términos de practicidad, básicamente, lo que decía el compañero, que en esa época como que era la solución más práctica, más cercana, que hoy en día tenemos un respaldo jurídico y una normativa que nos permite establecer en base a otros criterios cuál es la cuantía. Y además, como no hablamos siempre en términos de justo o injusto, no podemos decir era justo que se le quitara menos al pobre, más al rico, etcétera, sino que en realidad era lo más útil en el momento, lo más fácil de determinar, y también teniendo en cuenta de quién venía del pensamiento religioso, que se basa en sacarle al que más tiene para darle al que menos tiene, consideramos que tiene sentido en ese momento, pero que ahora sería ilógico aplicarlo. Perfecto. Nada, lo dejo seguir en esa línea.
voy a ver cómo están trabajando los demás subgrupos, pero va muy bien. Bueno, ¿Cómo están? ¿Cómo está este subgrupo? ¿Están conectados? ¿Han debatido? Hola, sí. Bien. ¿Alguna duda? La 3 yo no la entendí mucho y por lo que pusieron las compañeras tampoco. Bien. Ustedes lo que tienen que pensar era cómo era el método de producción de la época de la industrialización, ¿sí? Y si ese método de producción implicaba o no que hubiera más daños en la sociedad que bajo otros métodos de producción anteriores. Y a partir de esa respuesta pensar si los sistemas de factor de atribución objetivos son funcionales, son útiles, sirven para afrontar esa situación más que los factores de atribución subjetivos. Ajá. Vayan un poquito por esa línea. Bueno, voy a otro subgrupo a ver cómo están trabajando y bueno. ¿Bien? Vale, gracias. Gracias. Nada. ¿Cómo están? ¿Cómo están acá? ¿Alguna duda? Son solamente dos, por lo que veo. Sí, éramos tres, pero la compañera se fue, no sé. Vamos, ya hicimos la 1 y la 2, que más o menos vamos bien. Y la 3 como que no la hemos encontrado mucho. Bueno, Estamos como medio piensen trancados con eso. cuál era la forma de producción que existía en la época de la industrialización. Si esa forma de producción, comparada con las formas de producción que existían antes de ese momento, implicaba o no que hubiera más daños en la sociedad. Y pensando en esa respuesta, analicen si los factores de atribución objetivos son más útiles para afrontar esa problemática que los factores de atribución subjetivos. ¿Bien? En sentido de daños que pueden pasar en la fábrica, decís vos, Sí, profe. exacto, Ah, exacto. dale. Bien, los dejo por ese lado y voy a ver cómo están los demás subgrupos. Dale, muchas gracias. Por favor. ¿Cómo están acá? Estás solo tú, Melissa, por lo que veo. ¿Estás conectada? Bien, en este subgrupo hay una sola persona conectada. ¿Me estás escuchando? Hola Andrés, soy yo, Henry. Ah, Henry, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Me conecté tarde hoy, disculpa. Tranqui, tranqui. Me voy para otro subgrupo. Nos vemos. Dale, dale, abrazo, chau, chau. Chao.
¿Cómo te bien. llamas así? Te vuelvo, espérate, voy a copiar tu nombre. Agustina Vera es una. ¿Cómo están en este Eh, subgrupo? Bien, bien, Bien. profesor. ¿Alguna duda? No, por ahora vamos bien, esperemos que estemos bien enfocadas. Bien. Bueno, las dejo trabajar tranquilas y ya vamos a volver a la sala principal. ¿Bien? Perfecto, gracias. Chau. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí, se escucha. Bueno, ¿han podido debatir un poco? Sí, profe. Bien, vamos a ver un poquito qué es lo que han pensado al respecto. A ver, primera pregunta. ¿Están de acuerdo con la propuesta de Santo Tomás de Aquino de poner de relieve la situación económica y social de la víctima y del victimario para establecer la cuantía del daño? ¿Qué piensan? La sala 6, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Esa. Profesor, Dale vos. dale. Yo era compañera de Alejandro en la sala 6. Nosotros llegamos a la conclusión entre los tres compañeros que estamos de acuerdo con la propuesta de Santo Tomás de Aquino porque encontramos que es una forma de garantizar que efectivamente se cumpla el resarcimiento que corresponde al victimario, porque entendemos que si no se atendiera a la situación socioeconómica de cada quien, se podría llegar a establecer un monto demasiado alto que sea imposible de cumplir y que de esa forma jamás se pudiese resarcir directamente. Entonces creemos que es preferible un resarcimiento que quizás no sea, que no se condiga con el daño causado, pero que por lo menos se cumpla el resarcimiento. Bien. A ver, acá Agustín Garmendia levantó la mano. ¿Qué querés decir, Agustín? Sí, iba un poco por el lado de lo que decía Sabina. Yo no estaba en su grupo, pero en mi grupo más o menos lo llevamos por ese lado. Y también capaz que otro tema a tener en consideración es un tema de justicia general, porque además de que tiene que haber una retribución, digamos, no es lo mismo lo que podía pagar un patricio que un plebeyo, digamos. O sea, es un tema de justicia también socioeconómica, porque capaz que a un patricio le significaba un monto pequeño pagar la suma de la responsabilidad, pero a un plebeyo le iba la vida pagando el monto. Entonces también es como si fuera, por ejemplo, un impuesto progresivo que depende de los ingresos o del patrimonio de una persona lo que va a pagar. Me parece que también como por un tema de justicia social, también está bueno verlo por ese lado, además del otro que es el más importante dentro de este tema. Bien. Alfredo Michelín, que habías levantado la mano. Sí, nosotros estamos en la sala 23 y no estamos muy de acuerdo con lo que están diciendo los compañeros. Pensamos que este sistema no toma en cuenta el daño en sí mismo, y para esto vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si una persona con escasos recursos provoca un accidente cuyo efecto provoca una muerte, deberá indemnizar, por ejemplo, los 200. Pero si una persona muy pudiente económicamente provoca un daño mínimo, por ejemplo, una cicatriz, en base a esto, este criterio que toma en cuenta el patrimonio del ofendido y el ofensor,
debería resarcir, por ejemplo, 600. Entonces, no creemos que cumpla una función resarcitoria de la responsabilidad debido a que no toma en cuenta el daño provocado a la víctima. Esa es nuestra opinión. Bien, Gaspar Sosa. Yo no estoy en el grupo de Alfredo, pero coincidimos plenamente, o sea, nuestro grupo coincide plenamente con lo que dijo Alfredo, y es que en realidad, o sea, este es un sistema que cumple una función más bien punitiva, que no es reparatoria, y en realidad implica una distribución de la riqueza en un sistema que es creado para reparar daños injustos. Es decir, no se vuelve a una situación anterior a la del daño, sino a una peor, y por lo tanto no cumple una función resarcitoria. Bien, Juliana Silveira. Bueno, profe, yo no me acuerdo en qué número estaba porque tuve problemas con mi micrófono en mi grupo. Si querés le paso el nombre de las compañeras, pero además de compartir lo que dijeron los últimos dos compañeros, también pensamos que por la parte de la fe diferencia a los seres humanos. O sea, si tenés X fe, te corresponde X cuantía, y si tenés otra, que es algo que me parece, y nos parece a todas, que es irrelevante para la cuestión de acá, de justicia, de indemnizar el daño. Entonces nos pareció discriminatorio esa parte de la fe, además de todo lo que hablaron los últimos dos compañeros de lo económico. Bien. Stephanie Palacio. Buenos días. Yo estoy de acuerdo más o menos con la línea de lo que venían diciendo los compañeros. No me acuerdo en qué sala estaba, pero con mi grupo más o menos llegamos a la misma conclusión, de que seamos al caso, el victimario, sea rico, sea pobre, sea patricio, sea plebeyo, cometió un mismo daño. O sea, ambas personas, no importa su vida económica, su vida social, cometieron un mismo daño. Entonces, es justo que se llegue a un monto en el que ambos, no importa qué nivel económico tengas, puedan resarcir daño a la víctima, porque si no, el que en realidad estaría como sufriendo más los daños sería la víctima en sí mismo. Bien. Lourdes Figueredo. Sí, yo estaba en el grupo 18 y básicamente concordamos en todo lo que dijeron los últimos compañeros. Y quería decir que no me parece del todo correcto plantearlo en términos de justicia o injusticia, porque si nos ponemos desde el punto de vista del que provoca el daño, sí, probablemente sea justo, entre comillas, pagar menos si tenés menos, pero en realidad porque no podés hacerlo. Pero si nos ponemos desde el punto de vista de quien es dañado, no es justo que te paguen menos por una misma cosa, por el mismo daño que se provocó. Ejemplo, se roba una cosa, no sé. No es justo que si te lo hace una persona de clase baja, te dé tal monto, y si lo hace una persona de clase alta, te dé más solo por su estatus económico. Además de eso, nosotros intentamos hacer como un paralelismo entre lo que sucedía en esa época y lo que sucede hoy, y consideramos que también se planteó en ese momento en términos de utilidad, en el sentido de que era más práctico hacerlo así, porque no había tanto respaldo jurídico sobre todo, que hoy en día no es lógico, pero que en su momento encontramos cierto tipo de justificación, pero hoy en día no podría plantearse. Muy bien. Federico Aguirre. Hola, yo estoy en el grupo de Lourdes, el grupo 18, y también complementándola a ella, nosotros pensamos que hoy en día, obviamente que este sistema sería muy ilógico por la evolución de todo el derecho y la responsabilidad, ¿no? Pero que antes era bastante útil, como dijo la compañera, tenía practicidad, porque ahí fue cuando dimos el salto de la venganza, como estábamos hablando, a dejar de ir por el cuerpo de la persona, a ir por el dinero, ¿no? Por resarcir el daño con patrimonio. Y por ahí capaz se podía justificar. Y también por el tema que antes se pensaba mucho en la religión, ¿no? Por ahí también creo que podría ir el tema. Muy bien. Sofía Gil. Sí, profe, nosotros éramos el grupo 3 y tampoco estábamos de acuerdo porque nuestro fundamento era que cuando una persona cumple, o sea, no es necesario estar viendo su situación económica o social. O sea, mientras me cumpla ya está, ya estaría
resuelto. Bien. Diego Daluz. Sí, que una compañera, mi grupo igual ya habló, pero una compañera anterior había dicho algo sobre el término de justicia, algo así, y de que no le sería como adecuado que a la persona que sufre el daño se le pague menos, pero también tipo, yo considero que tampoco sería adecuado que pague tipo más, porque se hablaba de un duplo, o sea, de pagar el doble, pero eso tampoco sería lo correcto, porque si no estás indemnizando por ese daño que causaste, sino que más bien tipo, te estás castigando, ya que Gaspar, que estuvo en mi grupo, que habló también de que es más bien un sistema punitivo y tal, considero lo mismo, o sea, de que se está castigando el doble. Bien. Alejandro Russo. Sí, profesor. Yo era el grupo 6, quería reforzar un poco lo que dijo mi compañera Sabina de grupo y pensando un poco todo lo que estaban diciendo los distintos compañeros, a otra cosa que habíamos llegado a concluir en el grupo era que si bien se tenían en cuenta ambos patrimonios, lo que se buscaba era como emitir un mensaje de que existía un resarcimiento hacia la otra persona. A veces puede ser no equitativo, porque claro, o sea, no tendría sentido que sea un monto fijado de acorde al daño a una persona que tiene un patrimonio muy bajo, porque como bien dijo una compañera de mi grupo, no le iba a alcanzar su vida para pagarlo. Entonces, no iba a terminar cumpliendo la paga por el daño cometido. Entonces, creo que creíamos que por ahí iba la postura de Santo Tomás, de establecer por lo menos que haya un resarcimiento del daño ocasionado, aunque no satisfaga la total pretensión de la persona que sufrió el daño, pero que lo haya. Bien. Federico Schellenberger. No, profe, Perdón, sí, Schellenberger. nosotros en nuestro grupo tampoco estábamos muy de acuerdo con el señor Tomás de Aquino, porque nos parece que utiliza un criterio discriminatorio, ¿no? Y entra más bien en un terreno que parecería de la retribución de la redistribución económica, que es algo propio del terreno de la política. Los daños valen lo que valen, se tasan, ¿ah? Y, por ejemplo, tenés un lucro cesante, un daño emergente, tienen un valor, y ese valor no cambia dependiendo de quién lo comete. Entonces no nos parece, puede ser efectivo, pero no sería lo más eficiente. Eso más o menos es lo que debemos hablar. Acá levanté la mano. Camilo Cardoso. Sí, profe, yo un poco, nada, tratando de no repetir y complementando un poco lo que decía Federico, obviamente mi grupo no estaba de acuerdo con esto que plantea Santo Tomás de Aquino, pero más que nada trayéndolo a la sociedad actual. Y bueno, un poco ¿por qué? Bueno, porque en realidad genera un poco de encasillamientos ya partiendo de la base de que las situaciones económicas y sociales son fijas, y cuando eso en realidad uno hoy puede tener un cierto nivel adquisitivo que eso se va moviendo, y por tanto genera esas desigualdades y esos encasillamientos que en realidad no son tales y no deben ser tales. Nada más que eso. Muy bien. Gaspar Sosa. Yo en realidad le quería responder un poco a Alejandro, y creo que es un poco lo que decía también Agustín por el chat, es que en realidad estoy de acuerdo con ese escenario infeliz de quien causó el daño y no tiene medios para responderlo, pero no es una cuestión que atañe a la responsabilidad civil en sí misma. También un poco con lo que decía Alfredo, que no se empieza a no considerar al daño como un elemento estructural, lo cual es lo que motiva esencialmente a la responsabilidad civil, y que en todo caso la solución de ese escenario infeliz que planteaba Alejandro y la compañera, y no me acuerdo quién más, es propio, en realidad me parece a mí, de la política, pero no de la responsabilidad civil. Bien. Después vamos a intentar de incursionar un poquito en cómo se vincula la política con la responsabilidad civil, ¿no? Que no son ejes distintos. Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué la responsabilidad por hecho ajeno tenía su razón de ser cuando los esclavos no tenían personalidad jurídica de la Baja Edad Media? ¿Qué piensan? A ver, acá tengo manos levantadas, no sé si son de antes o de ahora. Juliana Silveira. Bueno,
En mi grupo lo que dijimos sobre la 2 es que en este caso estamos hablando de que los esclavos eran considerados cosas, no eran considerados personas como tal. Por lo tanto, se puede considerar, aunque sean considerados cosas, eran cosas que tenían. No eran lo mismo que una cosa inmóvil, porque ellos sí se movían y sus acciones podían generar consecuencias a otro, daño a otro. Y en este caso, el padre familia, que era el responsable por esa familia y era el propietario del esclavo, tenía como responsabilidad las acciones del mismo, o sea, respondía por él mismo. Por eso se trata de que es responsable por su comportamiento, es responsable por hecho ajeno. Bien. Catherine da Silva. Hola, ¿se escucha? Sí. No, nada, yo iba a decir prácticamente algo similar a lo que dijo la compañera, y para mí es algo más lógico, ¿no? Porque si los esclavos eran considerados cosas, eran considerados objetos, no tenían por qué ser responsables. Entonces, en todo caso, necesitarían sí un representante que hablara por ellos, que se hiciera responsable, ¿no? Y en todo caso tiene que ser el amo. Entonces para mí es algo más de lógica en todo caso. Y nada, y eso. Bien. Vamos ahora a pasar a dos compañeras que no han hablado, para no quedar atrás en el orden. Paula Valdés. No, era más o menos lo que dijo la compañera anterior. Yo estaba en la sala 12 y dijimos eso, que en la edad media baja tenía mucho sentido justamente por eso, porque los esclavos eran cosas y conformaban el patrimonio de sus amos, entonces tenía sentido que los amos respondieran por los daños o por las cosas que ellos hacían. Bien. Micaela de Santis. Bueno, yo era subgrupo 18 y habíamos dicho más o menos, sumándole a lo que dijeron los demás compañeros, que al ser considerado una cosa y que su amo tuviera que responder por él, también se sumaba el tema de que ellos no tenían un patrimonio con el cual resarcir el daño causado hacia otro. Bien. Alejandro Russo. Sí, profe, el grupo 6 tenía una idea bastante acorde a la de todos los compañeros que han hablado, y considerando que el esclavo no tenía personalidad jurídica, o sea, no podía responder por sí mismo, por sus actos, está bien que el responsable a cargo sea a su vez también responsable por los actos que éste comete, porque el esclavo está en la misma solicitud, por ejemplo, en la misma ubicación que una res, que cualquier objeto que poseía el paterfamilia o el amo. Entonces, el daño que ocasionaba ese objeto, esa cosa, quien respondía era el titular. Y claro, o sea, al esclavo cometer un daño a otra persona, el que tenía que responder era el dueño de tal. O sea, en sí estamos absolutamente de acuerdo con lo que se han manifestado los demás compañeros. Bien. Juan Martínez. Claro, siguiendo un poco la línea de lo que decía Alejandro, los esclavos, al no ser sujetos de derecho, no podían responder por sus acciones. Entonces, la responsabilidad recaía en sus dueños, que eran los amos. Que es un poco lo que vendría a ser hoy en día, que claramente no es exacto, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando un empleado comete una negligencia o un error, y la responsabilidad puede caer o llegar a desplazarse al empleador. O sea, no es exactamente lo mismo y no siempre sucede así, pero un poco para llevarlo a un ejemplo de hoy en día. Lourdes Figueredo. Sí, nosotros en el subgrupo 18, como dijo Micaela, intentamos por un lado justificarlo y al mismo tiempo criticar esta postura. La justificación sería, primero que nada, que debía encontrarse alguien que resarciera el daño, básicamente, que indemnizara a la otra persona, por lo cual nos parece lógico. Y en segundo lugar, que al ser el esclavo una cosa, también es lógico que quien deba pagarse a su amo, puesto que el esclavo es parte del patrimonio del amo, por lo que el amo debe hacerse responsable por lo que hace el esclavo. Pero a nivel de crítica, nosotros consideramos que es una propuesta ilógica en el sentido de que si el esclavo es una cosa,
partimos de la base de que quien daña es una persona, no una cosa. Entonces, si una cosa no puede provocar un daño, no tiene sentido. Bien. Vamos a la última pregunta. ¿Por qué la industrialización genera el contexto adecuado para el desarrollo de los sistemas de responsabilidad basados en factores de atribución objetivos? ¿Qué me dicen? A ver, Sofía Pacharian. Sofía, ¿me escuchás? ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Eh, Ahí, yo te dejé de escuchar, no sé si soy yo, estoy con problemas. ¿O los demás compañeros te escuchan? Se escucha bien, profe. ¿A Sofía le escuchan bien? Sí. Ah, está. Sé que yo soy el que no te estoy pudiendo escuchar. Perdón, Sofía. Continúa nomás. Porque en la época de la Revolución Industrial se empezó a dar una masificación productiva y con ella los daños empezaron a darse en una forma. De responder aun cuando su conducta hubiera sido diligente. Listo, profe. Bien, sí, escuché. Rocío Abraham. Lo escucho, ¿no? Nosotros te escuchamos, el profe creo que no. Yo te escucho, sí. ¿Estás hablando, Rocío? Ahora yo no estoy escuchando. Pero no sé. Bien. No, se me fue la voz, pero me parece que hablaste, Rocío. Me pareció escuchar el final, ¿no? Y que a pesar de que los cambios sociales que se generaron favorecían a la sociedad, era más difícil determinar quién había generado el problema. Por tanto, se estableció el daño, el factor de atribución del daño para establecer quién había generado ese cambio y que la persona que había generado la acción culpable tuviera que resarcirlo. Bueno, básicamente. Bien, Belén Fuentes. ¿Se me escucha ahí? Sí. Bueno, los factores de atribución objetivos van a estar concebidos como aquellos que nacen sin que medie la culpa. Y a su vez estos van a constituir un catálogo abierto que va a admitir unas nuevas incorporaciones en la medida en que lo requieran las necesidades sociales, en este caso bajo el contexto de la industrialización. Y a su vez se va a poder atribuirse responsabilidad objetiva a una persona en razón de diferentes factores de atribución, como son, por ejemplo, garantía, un riesgo creado, la equidad, abuso de derecho, entre otros. Bien, Juliana, cortito, que ya estamos en hora. Bueno, Gracias. nosotros lo tomamos por otro lado, lo tomamos porque gracias a la industrialización se producieran tipo varios accidentes laborales, gracias a las malas condiciones de trabajo, ya sea por la fábrica, los empleados que estaban expuestos a gases tóxicos, altos niveles de calor, maquinaria peligrosa, y por lo tanto no les convenía hacerse responsables de esos accidentes causados por hechos externos a los empleadores. Entonces podría ser un movimiento de la clase burguesa para no tener que indemnizar y hacerse cargo de esos daños. De hecho eran los empleadores y sí, no sé, las circunstancias. Bien. Bueno, vamos a cortar que ya son 1:30, estamos un poquito pasados. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana para todos. El lunes, como marca del cronograma, lo que vamos a ver es daño. ¿Bien?
Bueno, que pasen bien. Chao, profe.